que inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Muy buenos días, bienvenidos a unos minutos con mi pueblo en este sábado de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Un día también para encontrarnos, para reunirnos y para seguir fortaleciendo nuestro corazón en este camino cuaresmal. Y hoy pues el Señor nos invita a meditar su palabra en ese espíritu de la gracia que el Señor nos ofrece. Vamos todos a buscar nuestra Biblia y vamos a irnos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 18
el versículo 9 al 14. Dice así: también unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás. Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Estamos en el contexto de la subida de Jesús a Jerusalén, y la estación se dirige a conducirnos a esa entrada al reino de Dios. Aparecen dos personajes en el Evangelio de hoy, y diríamos dos personajes contrapuestos. Tienen algo en común, que los dos van a orar, a su modo, pero van a orar. En esa oración es importante destacar que en esa oración se revela la intención más profunda, el modo de vivir y la manera en la que cada uno de ellos se relaciona con Dios. Ambos en la oración dicen la verdad de su existencia, lo que son. El fariseo saca a colación sus méritos, se tiene por creador de Dios. En el fondo no necesita de Dios, vemos en el Evangelio, aunque le da gracias en su oración, pero es una acción de gracias basada más en sus méritos que en la grandeza de Dios. Aunque le da gracias formalmente por lo que es y por ser tan perfecto, pero en medio de eso, pues saca esa realidad que no está muy bien vista a los ojos de Dios, pues el creerse tan perfecto le hace juez, y un juez despiadado. Tan ciega es la estima que encuentra en sí mismo, que cuando mira a los demás solo puede transmitir desprecio. Por el contrario, el publicano, consciente de su pecado, que le hace tener la cabeza inclinada, dice el Evangelio de hoy que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, en realidad está abierto al cielo y espera de Dios todo. Golpeándose al pecho, llama a la puerta del reino, y esta puerta se le abre, porque es importante reconocer que al Dios a quien tú y yo nos acercamos es un Dios compasivo y misericordioso. Conocer a este Dios y conocerse a sí mismo, o mejor, conocerse a sí mismo en Dios,
Ese es el conocimiento de la sabiduría verdadera de la vida, a la que tenemos que llegar todos nosotros. Una sabiduría que experimentan grandes santos de la Iglesia. De hecho, nos podríamos preguntar en este sábado, ¿qué es el hombre sin Dios? Y seguramente ustedes van a responder como yo. El hombre sin Dios es un soberbio, destinado a la oscura soledad, rodeado de presuntos rivales, y se cree un juzgador indigno. En resumidas cuentas, es un desesperado, egoísta en su pecado. Y también nos preguntaríamos en este día, o les invito a preguntarnos, ¿qué es el hombre ahora con Dios? ¿Qué es el hombre con Dios? Quizás sigue siendo un orgulloso, un pecador, pero sabe que precisamente la experiencia de ese pecado puede convertirse en un lugar en el que Dios, misericordioso, revele su rostro. Esas palabras hermosas de Cristo que nos ha dicho: yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. Vemos pues lo importante que es dejar caer las caretas con las que pretendemos ocultarnos muchas veces, sobre todo a nosotros mismos, la pobreza de nuestro ser, la mezquindad de nuestro corazón, la dureza de nuestros juicios. Uno solo puede curarse si se reconoce enfermo, necesitado de salvación. Hoy les digo, Dios espera este momento, incluso hasta lo provoca sabiamente con esa pedagogía inconfundible. Todos somos siempre un poco de ese fariseo, pero a todos se nos brinda la oportunidad de hacer esta experiencia del publicano de la parábola, lograr una auténtica humildad, la que reconoce que Dios es mayor que nuestro corazón y que siempre nos va a perdonar. Hace días me preguntaban si un alma puede acudir a Dios confiadamente, conociendo su propia miseria. Y respondí con unas palabras semejantes. El alma conocedora de su propia miseria no solo puede tener una gran confianza en Dios, sino que le será imposible alcanzar la verdadera confianza si carece del conocimiento de su propia miseria, porque es el conocimiento y la confesión de esa miseria la que nos introduce en la presencia de Dios. Por eso los grandes hombres como Job, como David y otros tantos comenzaban siempre sus oraciones confesando la propia miseria y su indignidad. Es por lo tanto como excelentemente se reconocen pobres e indignos de comparecer ante el divino Dios. Hay un célebre dicho antiguo que quizás muchos de ustedes conocen, y aquellos que no lo conocen se los digo. Conócete a ti mismo. Se suele interpretar así: conoce la grandeza y excelencia de tu alma, para no envilecerla ni profanarla con las cosas indignas de su nobleza. Pero se interpreta también de esta otra manera: conócete a ti mismo, es decir, tu indignidad, tu imperfección, tu miseria. Cuanto más miserables somos, tanto más debemos confiar
en la bondad y misericordia de Dios, porque entre la misericordia y la miseria existe un parentesco tan grande que la una no se puede ejercitar sin la otra. Y en el momento de la creación, si Dios no hubiera creado a los hombres, hubiera sido ciertamente un Dios bondadoso, pero no misericordioso, puesto que no hubiera podido ejercitar su misericordia con ninguno, ya que la misericordia se practica con los miserables. Esto nos lo recuerda San Francisco de Sales en esas conversaciones espirituales. Por eso, queridos hermanos, hoy te invito a que en este día sábado repita con frecuencia, como fruto de este encuentro con la palabra, en este programa, unos minutos con mi pueblo, repitamos: Señor, conoces hasta el fondo de mi alma. Señor, conoces hasta el fondo de mi alma. Dejemos que esta frase resuene durante este día. Y ahora todos juntos, como fruto de este encuentro, les invito a que hagamos la comunión espiritual, esa que nos va alimentando durante todos estos días en que vivimos el recogimiento en nuestros hogares, en nuestra familia, en medio de nuestros seres queridos, como consecuencia de esta pandemia en la que vivimos, pero que es una pandemia que se ha convertido también en una oportunidad para llegar a esa presencia misericordiosa de Dios. Hagamos la comunión espiritual diciendo juntos: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para que un día te pueda recibir en el santísimo sacramento del altar. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre todos los que escuchan este programa, unos minutos con mi pueblo, sobre su familia, sobre nuestra patria Venezuela y el mundo entero, y nos acompañe siempre. Amén. No desprecies a ninguno y te sientas el mejor, como el viejo fariseo a quien su orgullo traicionó. Busca siempre ser humilde, como fue aquel pecador, que al humilde Dios lo ensalza con amor. Busca siempre ser humilde, como fue aquel pecador, que al humilde Dios lo ensalza con amor. Que al humilde Dios lo ensalza con amor. Que al humilde